Hablábamos vez pasada con el licenciado Miguel Silverio Silva dentro de lo que es la rehabilitación neurológica, si se utilizaban o no aparatología. Ahora, ¿esto per se trata o es un complemento? Por eso te decía, todo se complementa, todo es en un todo. No existe hoy en día algo que por sí solo se aplique. Generalmente en una fisioterapia no se aplica, por ejemplo, ultrasonido solo, se aplican varios equipos o varias técnicas para esa combinación, ese complemento sí sea más efectiva y más rápida, que es lo que se busca, la mayor rapidez en la recuperación, y combinarlo siempre con gimnasia, pero muy específica para lograr la recuperación, pero a su vez que potenciar el movimiento de esa articulación o esa zona que ha sido afectada. Hablamos de los implantes dentales ahora. Me lo colocaron. ¿Y cómo me lo cuido? Bueno, yo, primero, una cosa a tener en cuenta. Hay pacientes que pierden los dientes por X causa, pero hay otros pacientes que pierden los dientes porque no se cepillan. Claro. Entonces, el paciente que no se cepilló y perdió todos sus dientes, cuando le ponemos todos los implantes, tiene que comenzar a cepillarse. No va a tener problemas de caries. No va a tener problemas con el implante en sí, el tornillo de titanio no se va a deteriorar nunca. La corona de porcelana que va arriba, tampoco. Entonces él va a decir, bueno, no, ni siquiera necesito cepillarse. Lo único que necesita higiene es lo que es de él, que es la encía. Entonces, si él deja comida ahí y no se cepilla nunca, las encías se le van a inflamar. Y entonces va a tener una gingivitis. Perdón. Entonces, si el paciente no se cepilla nunca, las encías se le va a inflamar y va a tener una gingivitis. Entonces, el problema va a ser otro, va a venir con problemas de gingivitis y lo vamos a tener que tratar no por problemas de los implantes, sino por problemas de las encías. ¿Qué pasa con las arañitas? ¿Eso ya nos marca que las venas están enfermas y por lo tanto se considera una varice? Sí, sí, por supuesto. Están dentro de lo que es el síndrome varicoso. Es un grado menor. Digamos, uno tiene que pensar que uno en la pierna no tiene que ver ese tipo de varices, no tiene que ver ningún tipo de arañita ni nada. Normalmente nacemos sin ese tipo de arañitas, pero con el tiempo empezamos a visualizar que en varios lugares empezamos a tener esas arañitas y que van apareciendo y que mientras van pasando los años cada vez hay mayor cantidad si uno no hace ningún tipo de tratamiento. Yo siempre le digo al paciente, y una de las preguntas que a veces me hacen es si eso que nosotros sacamos vuelve a aparecer en el lugar, esas arañitas sobre todo. Y lo que yo les digo es que esas arañitas, cuando uno las saca correctamente, desaparecen. Y pueden aparecer otras en sectores muy próximos a la misma porque ya el paciente tiene esa predisposición a tener esas arañitas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos que hacer es ir eliminando y sacando esas arañitas y decir al paciente también que se fije 5 años atrás cómo tenía la pierna, 10 años atrás cómo tenía la pierna, y si no se hace nada, de decirle 5 años hacia adelante, 10 años hacia adelante, va a tener más de lo que hoy tiene si no se hace nada. Cuando hay enfermedades psiquiátricas y por caso la tota santillana, uno pregunta si es el cuerpo que enferma la mente o la mente enferma el cuerpo. No es una dualidad, estamos en una situación que es la misma. Yo diría así lo grande como lo pequeño. Digamos, es el mismo ser humano. Te lo diría más, si lo querés hacer por compartimiento, nosotros podemos enfermar de distintos lugares. Podemos enfermar por el medio ambiente, podemos enfermar porque fracasan nuestros mecanismos de defensa, podemos enfermar porque tenemos una noxa, por ejemplo un virus o una situación de trauma, o podemos enfermar porque nuestros metabolismos o nuestros componentes psiquiátricos, neurológicos o humorales tienen alguna alteración. Enfermamos de todos lados, de lo biológico, de lo físico-químico, de lo ambiental y de lo social. Y la reparación debería ser igual. Deberíamos reparar en lo social, deberíamos reparar en lo psicológico, deberíamos reparar en lo biológico también. A ver,
La situación de trauma, por mucho tiempo se la creyó como una, no con la importancia que tiene en la actualidad. La situación de trauma tiene otra importancia. Se le empezó a revitalizar la importancia de los procesos de trauma, no como algo menor. ¿A dónde radica la discapacidad en la persona de trauma? La persona de trauma no es el flashback, es la recreación del hecho traumático. La discapacidad está en que en la minusvalía está en que no puede resolver nuevas situaciones de estrés. Digamos, nuevas situaciones de estrés se tornan vulnerables. Las personas que han pasado por situaciones de trauma, ya sea traumas infantiles o traumas posteriores, o en esto que no son traumáticos, pero que son los tratos injustos, son vulnerables. Nuevas situaciones de estrés reaccionan mal, se muestran vulnerables siempre. Entonces, ahí es donde se pone el hincapié de que el trauma no es la enfermedad en sí, lo que pasa con las personas, por ejemplo, que fueron a Malvinas, que quedaron con múltiples patologías, viviendo en un momento presente único, que es el momento que fueron a Malvinas, sino la patología radica en que el grupo familiar de esas personas también sufrió y que también fueron malos respondedores a nuevas situaciones de estrés. Es como un estado de trauma ampliado. Hasta aquí llegamos. Esto fue nuestro trabajo semanal para su salud.